El sol salía lentamente por las estrechas calles de San Jerónimo, una pequeña ciudad al pie de las montañas de Colombia. Marianela Castañeda se asomó a la ventana de su estudio y observó cómo la luz jugaba con los tejados de las casas vecinas. Le encantaban esas primeras horas, cuando el mundo parecía pertenecerle solo a ella y a sus cuadros. El suelo de madera crujía silenciosamente bajo sus pies descalzos mientras se movía lentamente de la ventana al caballete. Un cuadro inacabado aguardaba a que lo tocara, un paisaje de las montañas locales bajo el sol poniente. Marianela pasó con cuidado las yemas de los dedos por las pinceladas secas, sintiendo cada relieve, cada irregularidad de la pintura. El olor familiar de los óleos y la trementina permanecía en el aire. La vieja radio del alféizar ponía música clásica, el único sonido que rompía el silencio matutino. Marianela cogió una paleta y empezó a mezclar tonos rosas y naranjas para los picos de las montañas. Algún día estas montañas acabarán en una galería de Bogotá, susurró para sí mientras aplicaba la primera pincelada al lienzo. Sus movimientos eran seguros, calibrados por años de práctica. Cada pincelada acercaba el cuadro a su fin, pero algo seguía fallando. Marianela retrocedió unos pasos y entrecerró los ojos. La luz de la mañana daba en el lienzo en el ángulo perfecto, pero algo seguía molestándola. Quizá no fuera el cuadro. En las últimas semanas se había sorprendido a sí misma con pensamientos similares. Incluso aquí, en su santuario, entre colores y lienzos, no podía deshacerse de sus inquietantes premoniciones. Algo había cambiado en su casa, en su vida con Ricardo, pero no sabía qué era. El reloj de pared marcaba las 8 de la mañana. Ricardo ya debería haberse ido a la tienda. Ya no desayunaba en casa, decía que tenía que recoger la mercancía temprano. Marianela mojó el pincel en un vaso de disolvente y se limpió las manos con un trapo. Era hora de prepararse para su cita con Catalina. El recuerdo era un pequeño café a 3 cuadras de la casa. A Marianela le encantaba por las anticuadas sillas de mimbre y las macetas con geranios en los alféizares. Catalina ya la esperaba en su mesa habitual junto a la ventana, con una taza de café humeante delante. «Marí, pareces cansada». Catalina se reunió con su amiga con mirada preocupada. Marianela se sentó en una silla y colocó a su lado el bolso y el cuaderno de dibujo. «Es que estoy trabajando mucho en un cuadro nuevo. Sabes, a veces pienso que va a salir mejor que todos los anteriores». La camarera trajo otra taza de café y una cesta de bollos recién hechos. El olor a recién horneado animó un poco a Marianela. «No es solo el cuadro, ¿verdad?». Catalina cubrió la mano de su amiga con la palma. «Veo que algo anda mal». Marianela revolvió el azúcar en su café, viendo cómo se disolvían los cristales. «Ricardo ha cambiado. Casi nunca está en casa, ocupado con la tienda todo el tiempo. Incluso cuando estamos juntos, parece que sus pensamientos están en algún lugar lejano. Tal vez realmente tiene mucho trabajo que hacer. No es fácil para todos en estos días». «No se trata de trabajo, Cata. Antes siempre encontraba tiempo para contarme su día, preguntarme por mis cuadros. Ahora ni siquiera los mira». Al otro lado de la ventana pasaba un carro de fruta y el vendedor gritaba los precios de los mangos y las papayas. Un día cualquiera en San Jerónimo, pero a Marianela le pareció que incluso los sonidos familiares de la ciudad se habían amortiguado de algún modo, como a través de una columna de agua. «Ayer preguntó por las escrituras de la casa», añadió Marianela en voz baja. «Dijo que quería comprobar algo para Hacienda, pero nunca hemos tenido problemas con los impuestos». Catalina frunció el ceño, pero guardó silencio. Marianela conocía esa mirada. Su amiga estaba considerando algo, pero no quería alarmarla antes de tiempo. Por la noche, Marianela regresó a la fría casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Ricardo. «Se me hace tarde. No me esperes levantada». Arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Notas como esta aparecían cada vez con más frecuencia. Fue al salón y encendió la luz.
Sus cuadros colgaban de las paredes, paisajes, bodegones, retratos de lugareños. Ricardo había dicho una vez que estaba orgulloso de su talento. Ahora era como si no se fijara en los cuadros ni en ella. En el dormitorio se puso un camisón limpio y se peinó. Una mujer de ojos cansados la miraba desde el espejo. 36 años no era mucho, pero ahora se sentía mucho mayor. Ricardo había vuelto pasada la medianoche. Reconoció sus pasos en la escalera, le oyó abrir cautelosamente la puerta del dormitorio. Olía a cigarrillo y a perfume ajeno. Marianela cerró los ojos y fingió dormir. En algún lugar de la ciudad, un perro ladró y otro le respondió. Marianela se quedó despierta, escuchando la respiración acompasada de su marido e intentando recordar cuándo había aparecido este vacío en sus vidas. Su mente daba vueltas al cuadro inacabado, a las extrañas preguntas sobre los documentos, al olor del perfume de otra persona. Mañana iría de nuevo a su estudio, trabajaría en el cuadro, mezclaría colores, buscaría los tonos adecuados. Tal vez si termina este paisaje, las cosas vuelvan a ser como antes. Quizá Ricardo vuelva a fijarse en su trabajo, en ella misma, o tal vez solo tenga miedo de admitir lo obvio. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre las montañas, prometiendo lluvia. Marianela estaba sentada en su estudio, pero su pincel no tocaba el lienzo. Contemplaba el cuadro inacabado, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los sucesos de la noche anterior. Un golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. En el umbral estaba Aurora Quintana, su anciana vecina, con una cesta de pan recién horneado. «Buenos días, Marí. Vi la luz en tu taller y pensé que aún no habías desayunado». Aurora entró y dejó la cesta sobre la vieja mesa de madera. Marianela sonrió agradecida. Aurora vivía en el barrio desde hacía más de 30 años y conocía a los padres de Marianela. Desde que murieron, había pasado a menudo por casa, trayendo comida y compartiendo noticias. «¿Otra vez Ricardo se fue temprano?», preguntó Aurora, tomando asiento en la destartalada silla junto a la ventana. «Sí, ahora siempre se va temprano». Aurora miró a Marianela con atención. «Sabes, mi niña, hace tiempo que quiero hablar contigo. En las últimas semanas he visto mucho su coche en la puerta del restaurante El Paso. Está muy lejos de su tienda». Marianela se quedó helada. El Paso estaba al otro lado de la ciudad, donde se asentaban los residentes más acomodados de San Jerónimo. «¿Tal vez tenga proveedores allí?». Su voz sonaba insegura. Aurora negó con la cabeza. «Los proveedores no llevan faldas cortas ni se suben al coche de un hombre casado». Las palabras de Aurora cayeron como piedras en agua quieta. Marianela sintió que se le enfriaba la espalda. Se levantó y se acercó a la ventana. Las primeras gotas de lluvia tamborileaban sobre el cristal. «No pretendía disgustarte, cariño», dijo Aurora en voz baja. «Pero deberías saberlo. Los secretos no duran mucho en un pueblo pequeño». Después de que Aurora se fuera, Marianela no encontraba un lugar donde estar. Intentó trabajar en el cuadro, pero las pinturas no se asentaban bien. Los colores parecían apagados y sin vida. Al final se quedó sentada mirando la lluvia por la ventana. El teléfono de Ricardo estaba en casa. Lo había dejado apresuradamente en la mesilla aquella mañana. Marianela nunca había mirado sus cosas, le parecía indecoroso, pero ahora el teléfono parecía atraer su mirada. Lo cogió y pasó el dedo por la pantalla. Inseguro. Los mensajes eran correspondencia con un número desconocido, sin nombre, solo números. Marianela abrió el diálogo, decenas de mensajes en los últimos 2 meses. Frases cortas, acuerdos de encuentros, corazones al final de cada mensaje. Y fotos. Una joven de pelo largo y oscuro en un restaurante, en un coche, con las montañas como telón de fondo. A Marianela le temblaban las manos cuando colgó el teléfono. Sentía una pesadez en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra. Volvió al estudio y se sentó frente al lienzo.
Las montañas del cuadro le parecían ahora ajenas y hostiles. Por la noche, llamó a Catalina. «Cata, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo». Media hora después estaban sentadas en el taller. La lluvia se había intensificado y tamborileaba en el techo. Marianela le contó a su amiga su conversación con Aurora, los mensajes que había encontrado. «Tiene una amante, Cata, joven, guapa, y lleva 2 meses viéndola». Catalina se quedó en silencio, cogida de la mano de su amiga. Luego preguntó en voz baja. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé, es que no sé». Marianela se puso de pie, dando vueltas por el taller. «Pero eso no es todo. Ayer encontré unos papeles del banco en su despacho. Va a pedir un préstamo con la garantía de la tienda». «¿Por qué? Tiene unos buenos ingresos». «No lo sé. No me cuenta nada del negocio. Y ahora estas preguntas sobre las escrituras de la casa». Catalina frunció el ceño. «Marí, no me gusta. No me gusta mucho. Mira, mi hermano Mateo es abogado. Quizá deberías hablar con él». Marianela negó con la cabeza. «No quiero involucrar a nadie. A lo mejor no es tan grave». «O a lo mejor es más grave de lo que crees». Catalina se levantó, acercándose a su amiga. «Prométeme que lo pensarás. Mateo es experto en estas cosas». Tarde esa noche, Ricardo regresó a casa. Volvía a oler a perfume ajeno. Entró en el cuarto de baño y permaneció bajo la ducha largo rato. Marianela estaba tumbada en la cama, mirando al techo. Ahora sabía de dónde venía el olor. Sabía dónde había estado su marido. Sabía que todas sus palabras eran mentira. «Siento llegar tan tarde», dijo él, tumbándose a su lado. «Hubo un problema con los proveedores». «No pasa nada», respondió. «Lo comprendo». En la oscuridad, contó el golpeteo de las gotas en el alféizar de la ventana. Un hombre al que ya no parecía conocer se dormía a su lado. El hombre que la había traicionado cada día, cada minuto. Un hombre que tramaba algo. Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros. A lo lejos retumbaban los truenos. Marianela se quedó despierta, pensando en las palabras de Catalina. Tal vez ella realmente debería hablar con Mateo. Tal vez su intuición era correcta y había algo más que un simple adulterio. Por la mañana irá de nuevo al taller. Fingirá que nada ha cambiado. Sonreirá si se encuentra con los vecinos. Trabajará en su cuadro, intentando plasmar en él todos los sentimientos que no podía decir en voz alta. Y pensaría qué hacer a continuación. Tras una noche en vela, Marianela se levantó temprano. Ricardo ya se había ido, dejando una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Lavó los platos mecánicamente, limpió la mesa, corrió las cortinas de las ventanas. Rituales matutinos familiares que ahora parecían carecer de sentido. Cuando salió de casa, no fue al taller. Se dirigió a la tienda de su marido, guardando las distancias. El frío de la mañana se metía bajo su ligero jersey, pero Marianela apenas notaba el frío. Se detuvo en la esquina de una calle vecina, observando la entrada de la tienda. Ricardo estaba en la puerta, hablando con un vendedor. La escena habitual de las mañanas. Recibir la mercancía, comprobar los albaranes. Lo mismo de siempre, pero ahora cada movimiento suyo parecía falso, cada gesto parte de una gran mentira. De repente, un taxi se detuvo frente a la tienda. Bajó una joven con un elegante vestido claro, la misma de las fotos de su teléfono. Se dirigió con paso seguro hacia Ricardo. Marianela se quedó paralizada, pegada a la pared de la casa. La mujer dijo algo, y Ricardo sonrió, esa sonrisa especial que solía reservar para su mujer. 10 minutos después subieron juntos al coche de Ricardo y se marcharon, dejando la tienda en manos de la dependienta. Marianela se sentó lentamente en el banco más cercano. La anciana que vendía flores en la esquina la miró con simpatía. «¿Quiere comprar un ramo, señora? Rosas frescas, recién cortadas». Marianela negó con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta. No podía hablar.
Sacó el teléfono y marcó el número de Catalina. «Cata, he quedado con tu hermano. ¿Cuándo puede venir?» La oficina de Mateo estaba en un viejo edificio colonial en el centro de la ciudad. Pesadas puertas de madera, la fresca penumbra de los pasillos, el crujido de las tablas del suelo bajo los pies. Catalina esperaba en la entrada. «Mateo estará libre en 5 minutos», dijo, abrazando a su amiga. «¿Cómo estás?» Marianela solo negó con la cabeza. No necesitaba palabras. Catalina ya lo entendía todo. Mateo Urrutia resultó ser un hombre alto, de mirada atenta y sienes canosas. Les indicó a su hermana y a Marianela que se sentaran y se acomodó detrás de un enorme escritorio repleto de papeles. «Catalina me ha hablado de vuestra situación», comenzó. «Pero me gustaría oírlo todo de usted, señora Castañeda, desde el principio». Marianela habló durante casi 1 hora. Sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre los mensajes que había encontrado, sobre el préstamo garantizado con la tienda, sobre las preguntas acerca de las escrituras de la casa. Con cada palabra, el rostro de Mateo se ponía más y más serio. «Dígame, señora Castañeda, esta casa se la dejaron sus padres, ¿no?» «Sí, me la dejaron antes de morir, hace 5 años». «¿Y todos los papeles están a su nombre?» «Sí, mis padres insistieron en ello. Dijeron que era lo correcto». Mateo se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Tu marido preguntó por los papeles. ¿En qué estaba interesado exactamente?» «Quería saber dónde estaban guardados. Dijo algo de una auditoría fiscal». «¿Y dónde están ahora?» «En la caja fuerte del dormitorio. Ricardo conoce el código». Mateo miró a su hermana, luego miró a Marianela de nuevo. «Señora Castañeda, no quiero asustarla, pero he visto cosas así antes, muy a menudo. Empieza con adulterio, luego hay preguntas extrañas sobre propiedades, documentos». «¿Crees que quiere...?» Marianela no pudo terminar la pregunta. «Creo que hay que proceder con mucho cuidado. Para empezar, aconsejaría sacar los documentos originales de la casa, inmediatamente. Pero se dará cuenta. Haremos copias de muy buena calidad. Las pondremos en lugar de los originales, y los documentos auténticos los guardaremos en un lugar seguro». Catalina cogió la mano de su amiga. «Marí, escucha a tu hermano. Sabe lo que dice». Marianela se miró las manos, su viejo anillo de casada. Todos los días pintaba en el lienzo historias ajenas, y ahora su propia vida se estaba convirtiendo en una especie de tétrica novela policíaca. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Qué tengo que hacer?» «Ahora mismo vas a ir a casa y conseguir todas las escrituras de la casa, todas y cada una de ellas. Me las traerás. Haré copias y esconderé los originales en la caja fuerte, y tú devolverás las copias a su sitio y actuarás con normalidad». «¿Y si intenta usarlas?» Mateo sonrió ligeramente. «Entonces se encontrará en una situación muy desagradable. Falsificar documentos es un delito grave». Por la noche, tras regresar a casa, Marianela permaneció largo rato de pie frente a la caja fuerte. Le temblaban las manos al marcar el código. Dentro había una carpeta llena de documentos, un certificado de propiedad, un pasaporte técnico, antiguos recibos de impuestos. Toda la historia de la casa que habían construido sus padres, donde había pasado su infancia. Metió los papeles en el bolso y cerró la caja fuerte. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Se estremeció, pero solo era una corriente de aire. Ricardo no volvería hasta pasadas unas horas. Tenía tiempo. El taxi la llevó al despacho de Mateo en 15 minutos. Él esperó, a pesar de lo tarde que era. En silencio, aceptó los documentos y examinó cada hoja. «Haré copias por la mañana. Mañana las recogerás en casa de Catalina». «¿Y si ya está tramando algo? ¿Y si llego demasiado tarde?» «No lo creo. Estas cosas requieren preparación.
Lo importante ahora mismo es que no demuestres que sabes nada. Actúa como lo harías normalmente. Finge que te crees sus historias sobre los proveedores y Hacienda. En casa, Marianela permaneció largo rato bajo la ducha, como si tratara de lavarse el duro día. Luego se tumbó en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. En algún lugar crujía una ventana, sonaba un reloj, se movían las cortinas. Eran sonidos corrientes y familiares, pero ahora parecían formar parte de una sinfonía siniestra. Ricardo volvió a medianoche. Le oía caminar por la casa, abrir la nevera, subir al dormitorio. Sus pasos eran pesados, cansados, ¿o era solo su imaginación? ¿Estás despierta?, le preguntó, tumbándose a su lado. Estoy dormitando con un libro, mintió. ¿Un día duro? Sí, tuve algunos problemas de papeleo. Mañana tendré que ir a ver a un abogado. Marianela sintió un escalofrío. ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? Pero se limitó a decir en voz alta: por supuesto, cariño. Espero que todo se solucione. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando cómo la respiración de su marido se calmaba poco a poco. El hombre que estaba a su lado planeaba algo nada bueno, y ella tenía que estar preparada. La madrugada tiñó el cielo de San Jerónimo de suaves tonos rosados. Marianela estaba sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama hasta el amanecer, escuchando todos los ruidos de la casa. Ricardo se había marchado a oscuras, sin desayunar. Subió al dormitorio y abrió la caja fuerte. Los documentos estaban en su sitio, copias exactas hechas por Mateo. Desde fuera parecían completamente reales. Marianela pasó los dedos por los sellos, las firmas, falsificaciones perfectas, capaces de engañar a cualquiera, excepto a un notario de verdad. Sonó el timbre. Era Catalina. Mateo me pidió que le diera esto. Le tendió un sobre. Aquí tienes un recibo de que los originales están en su caja fuerte, por si acaso. Marianela se metió el sobre en el bolsillo. Gracias, Cata. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, abrazó Catalina a su amiga. Eres más fuerte de lo que crees. Caminaron hacia la cocina. Marianela puso la tetera, sacó las galletas, los movimientos de siempre, los gestos de siempre, pero todo a su alrededor parecía falso, como el decorado de un teatro. «Háblame de la casa», le preguntó Catalina. «¿De cómo vivías aquí?» Marianela miró la cocina. Los viejos armarios de madera que su padre había pintado con las manos, el alféizar donde su madre cultivaba hierbas picantes, la encimera oscura que guardaba las huellas de 1000 cenas familiares. Mis padres compraron esta casa cuando se casaron. Entonces era muy pequeña, solo 3 habitaciones. Papá la fue construyendo poco a poco, habitación por habitación. Aquí, donde ahora está la cocina, había un patio, y donde está mi taller era el despacho de papá. Se quedó callada, mirando la grieta de la taza. Siempre han dicho que esta casa es nuestro patrimonio, no solo las paredes y el tejado, sino nuestra historia familiar. Cada rincón guarda algún recuerdo. Catalina escuchó en silencio, dejando hablar a su amiga. Cuando enfermaron, lo primero que hicieron fue cederme la casa. Mamá dijo: «Marí, cuídala. No es solo una posesión, es parte de nosotros». Y ahora Ricardo, a Marianela se le quebró la voz. Catalina le cubrió la mano con la suya. «No dejaremos que te quite tu casa. Mateo sabe lo que hace». El día se alargó lentamente. Marianela trató de trabajar en la pintura, pero los colores no obedecían. Mezcló tonos, probó diferentes técnicas, pero todo le salía mal, desvaído. Al final se quedó sentada junto a la ventana, observando a los transeúntes en la calle. Hacia las 3, Ricardo llamó. «Cariño, hoy voy a llegar tarde. Tengo que reunirme con los vendedores». «Claro», contestó ella. «Tómate tu tiempo. Mentiras, todo mentiras».
Ella sabía que no había proveedores. Sabía que él estaba viendo a esa mujer, pero ella tenía que jugar su papel, el de la esposa desprevenida. Esa noche fue a la oficina de Mateo. Las luces de su despacho estaban encendidas a pesar de lo tarde que era. La recibió con una carpeta de documentos en las manos. «He vuelto a comprobarlo todo», le dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. «La casa es toda tuya, sin cargas. Pero hay algo interesante. Su marido pidió un préstamo sobre la tienda. Una suma importante. ¿Por qué? Tenemos buenos ingresos, la tienda es rentable. Tal vez se está preparando para algo. La gente suele retirar activos antes de cometer alguna estafa». Mateo sacó otra carpeta. «He estado haciendo averiguaciones sobre su nuevo conocida, Palomita Valdés. Trabaja para una agencia inmobiliaria, especializada en propiedades de alto standing». Marianela sintió un escalofrío. Una agente inmobiliaria. Todo cuadraba en un cuadro espeluznante. «¿Crees que están planeando vender tu casa? Es muy posible, pero no pueden hacer nada sin tus papeles». Llegó tarde a casa. Ricardo ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Su almohada olía al mismo perfume. Marianela se tumbó en el borde de la cama, intentando no tocar a su marido. En su cabeza se repetían retazos de la conversación con Mateo, el préstamo, la inmobiliaria, el papeleo. Se estaba formando la imagen de una traición tan despreciable que no quería creerla. Apenas había salido el sol sobre el horizonte cuando Marianela metió los documentos falsificados en la caja fuerte. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a proceder metódica y cuidadosamente. Cada papel estaba exactamente igual que antes. Cerró la puerta de golpe y pasó los dedos por el frío metal. Ahora solo quedaba esperar. En la cocina preparó el desayuno, aunque sabía que Ricardo no volvería. 2 tazas de café, tostadas, queso fresco, lo de siempre. Como si nada hubiera cambiado, como si siguieran siendo una familia feliz. La vieja cafetera zumbaba en el fogón, llenando la cocina de un aroma familiar. Marianela estaba untando mantequilla en la tostada cuando sonó el teléfono. Mateo. «Buenos días, señora Castañeda. ¿Cómo se encuentra?» «Todo listo», contestó ella en voz baja. «Los papeles están en la caja fuerte». «Bien, ahora lo principal es mantener la calma. Actúa como lo harías normalmente. Estaré en contacto». Después del desayuno, fue a la tienda de comestibles. No a la tienda de su marido, sino a una pequeña tienda en una calle vecina. El dueño, un anciano señor Álvarez, le sonrió. «Lo de siempre, señora Marianela. ¿Pan fresco? ¿Tomates?» Ella asintió, mirando las estanterías. Todo tan familiar, tan conocido, y al mismo tiempo infinitamente lejano, como de otra vida. Al salir de la tienda, se cruzó con Palomita. La joven estaba impecable, perfectamente peinada, traje caro, zapatos de tacón. Se cruzaron las miradas. Palomita sonrió levemente, con educación, con indiferencia, como se sonríe a los desconocidos. Marianela sintió que se le apretaba el corazón. Aquella mujer conocía a su marido, conocía su casa, tal vez incluso había visto sus fotografías familiares, y, sin embargo, la miraba como si nada. «Disculpe», murmuró Palomita al pasar. Olía al mismo perfume, un olor que ahora perseguía a Marianela por las noches. Ella se quedó mirando tras la figura que se alejaba, apretando la bolsa de la compra con los nudillos blancos. En casa, estaba colocando metódicamente la compra en las estanterías cuando llamaron a la puerta. Aurora estaba en el umbral, con una cesta de productos recién horneados. «Te he visto venir de la tienda», dijo la vecina mientras se dirigía a la cocina, «y pensé que tal vez necesitabas hablar». Marianela puso la tetera en el fuego. Aurora la observó con atención. «Hace 30 años, mi marido también me engañó. Con una joven secretaria de su oficina, creí que iba a morir de dolor y humillación». Marianela se sentó frente a ella, apretando una taza entre las manos.
¿Cómo lo llevaste? No lo superé, sonrió Aurora con amargura. Me divorcié de él. Se casó con aquella chica, perdió su trabajo, bebió hasta morir, y aprendí a vivir de nuevo, sola. ¿Pero le querías? Claro que le quería. Pero ¿sabes una cosa? A veces el amor no es razón suficiente para dejar que la gente te arruine la vida. Tomaron el té en silencio. Una bandada de palomas volaba junto a la ventana. Sus sombras se deslizaban por la pared de la cocina. «Está tramando algo», dijo Marianela en voz baja. «Algo malo». Aurora le cubrió la mano con la suya. «Pues sé fuerte, sé más inteligente, y recuerda, no estás sola». Ricardo regresó al atardecer. Volvía a oler a perfume ajeno, pero ahora Marianela conocía de vista al que lo llevaba. Le besó la mejilla, un gesto familiar que se había vuelto tan falso. «¿Qué tal el día?», preguntó aflojándose la corbata. «Lo de siempre. Hice la compra, trabajé en un cuadro». Asintió, sin escuchar. Sacó el teléfono y marcó rápidamente un mensaje. Marianela se quedó mirándole las manos que tanto le habían gustado. Ahora parecían las manos de un extraño. «Mañana tengo que ir al centro», dijo él, «por asuntos de la tienda». «Por supuesto», respondió ella. «Haré la cena temprano». Mentira tras mentira. Ambos estaban interpretando sus papeles en esta obra. Ella, el papel de la esposa confiada. Él era el marido cariñoso. Y en algún lugar de la ciudad había otra mujer y un oscuro plan esperándole. Por la noche, Marianela se quedó despierta, escuchando los ruidos de la casa. El viejo reloj del salón marcaba la medianoche. A lo lejos ladraba un perro. Ricardo se agitaba en sueños, murmurando algo. Ella se acercó al borde de la cama, intentando no tocarle. En la oscuridad, recordó su encuentro con Palomita, una mujer hermosa y segura de sí misma, 7 años más joven que ella, una agente inmobiliaria de éxito. ¿Qué le había prometido a Ricardo? ¿Dinero? ¿Una nueva vida? ¿O simplemente el cambio que él ansiaba? Por la mañana, ella volvería a hacer su papel. Preparará el desayuno, sonreirá, fingirá que no pasa nada, y luego se sentará ante su caballete y seguirá trabajando en su cuadro. Tal vez sea la pintura lo que la ayude a mantener la cordura en esta vorágine de mentiras y traiciones. El teléfono de Ricardo estaba sobre la mesa junto a la cama. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Marianela se quedó paralizada. En la penumbra de la pantalla vio el nombre del remitente. P. Couch. Y las primeras palabras del mensaje. «Mañana a las 10, en la notaría». Cerró los ojos. Mañana, pues. Habían decidido actuar mañana. El juego había comenzado y había mucho en juego. La mañana era inusualmente fría para esta época del año. Marianela se puso una vieja rebeca de lana y se dirigió a la pequeña galería de arte del centro de la ciudad, donde trabajaba a tiempo parcial 3 veces por semana. Sus cuadros rara vez se vendían, pero la dueña de la galería, la anciana señora Méndez, apreciaba su gusto y su capacidad para comunicarse con los visitantes. Al entrar, el timbre de la puerta tintineó melodiosamente. Olía a pintura, madera y polvo, un olor que siempre había asociado con el arte. La señora Méndez estaba colocando nuevos catálogos sobre el mostrador. «Ah, Marie, qué bien que hayas venido tan pronto. Hoy colgamos la nueva exposición». Marianela se puso manos a la obra, intentando concentrarse en simples acciones mecánicas. Medir la distancia entre cuadros, comprobar que los marcos colgaran uniformemente, etiquetar los títulos de las obras, cualquier cosa con tal de no pensar en el mensaje que había visto la noche anterior. Hacia el mediodía, una joven pareja entró en la galería. Contemplaron los paisajes durante largo rato, hablando de precios en susurros. Marianela les habló de los artistas, de las técnicas pictóricas, de la historia de los cuadros. Su voz sonaba suave y profesional,
aunque por dentro todo se agarrotaba al pensar que en ese mismo instante Ricardo podría estar en la notaría. «Hablas con mucha pasión», comentó la joven. «¿Escribes tú mismo?» «Sí, pero mi obra aún no se expone». «¿Por qué no? Seguro que son preciosas». Marianela se encogió de hombros. Quizá aún no es el momento. Cuando la pareja se marchó, ella se sentó en el mostrador, revisando papeles mecánicamente. La señora Méndez le trajo una taza de té de hierbas. «¿Te pasa algo, chica? Hoy no eres tú misma». «No pasa nada, solo que no he dormido mucho». La puerta principal volvió a tintinear. Marianela levantó la vista y se quedó helada. Palomita había entrado en la galería. Esta vez no estaba sola. Una elegante mujer de mediana edad caminaba con ella, una posible compradora por lo que parecía. «Buenas tardes», sonrió Palomita con su sonrisa profesional. «Mi cliente está interesada en arte contemporáneo. ¿Podemos visitar la galería?» Marianela se levantó de detrás del mostrador. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz permanecía tranquila. «Por supuesto. Déjenme enseñarles nuestra nueva exposición». Durante media hora les guió por la galería, hablando de los cuadros. Palomita se comportó como si fueran extraños. Ni un solo músculo temblaba en su bello rostro cuando se cruzaba con la mirada de la mujer de su amante. «¿Y este cuadro?» El cliente se detuvo en un pequeño paisaje al fondo de la sala. «Es obra de un artista local», comenzó a explicar Marianela, pero Palomita la interrumpió. «¿Sabes? Creo que deberíamos mirar algo más contemporáneo. ¿Quizá en otra galería?» Cuando se fueron, Marianela se quedó un buen rato mirando por la ventana. Subieron a un coche caro y se marcharon. Me pregunto si Palomita sabía que esta era su galería. ¿Habría venido a propósito? A las 3, Catalina llamó. «Marí, ¿puedes venir a mi casa después del trabajo? Tenemos que hablar». «¿Pasa algo?» «Mateo tiene información importante». A las 5 en punto, Marianela cerró la galería y se dirigió a casa de su amiga. Catalina la esperaba en el porche de su casa. Mateo ya estaba sentado en el salón con unos papeles. «Un conocido mío del banco ha comprobado el movimiento de fondos en las cuentas de tu marido», dijo sin preámbulos. «Retiró casi todo el dinero en el último mes. Solo ha dejado lo mínimo para llevar la tienda». Marianela se desplomó en su silla. ¿A dónde ha ido a parar el dinero? Aún no lo sabemos, pero se parece mucho a los preparativos de una huida o una gran estafa. Catalina trajo café, se sentó junto a su amiga. «Marí, tienes que estar preparada para que puedan actuar en cualquier momento». «Ya han empezado», dijo Marianela en voz baja. «Vi el mensaje en su teléfono, sobre la reunión en la notaría». Mateo se enderezó en su silla. «¿Cuándo?» «Esta mañana, a las 10». «¿Y no dijo nada?» Ia no estaba segura. Mateo sacó su teléfono. «Tengo que hacer unas llamadas. Averigua en qué notaría estaban». Mientras hablaba por teléfono, Catalina intentó tranquilizar a su amiga. «No te preocupes, no lo conseguirán. Mateo tiene los documentos reales». «No se trata de los documentos». Marianela hizo girar una taza de café frío entre sus manos. «Es que la he visto hoy. Está tan segura de sí misma, como si el mundo entero le perteneciera. Son máscaras, Marí. Solo máscaras. La gente más cobarde suele esconderse detrás de ellas». Mateo dio por terminada la conversación. Estaban en la notaría de Gutiérrez, intentando conseguir un poder para vender la casa, consultando. Marianela se estremeció. ¿Entonces lo volverán a intentar? Lo más probable, pero ahora conocemos su plan y estaremos preparados. Llegó a casa a última hora de la tarde. Ricardo estaba sentado en el salón revisando unos papeles. Al verla, se apresuró a guardarlos en su maletín. «¿Dónde estabas?» Había irritación en su voz. «En la galería. Luego pasé por casa de Catalina. Podías haberme avisado».
También podrías haberme avisado de que llegarías tarde por la mañana. Se dio la vuelta fingiendo estar ocupado al teléfono. Marianela subió al dormitorio. Sus camisas colgaban del armario, planchadas y limpias. Pasó la mano por la tela. Todo tan familiar, tan conocido y, al mismo tiempo, infinitamente extraño. En el baño miró largamente su reflejo en el espejo. El rostro cansado, las sombras bajo los ojos. Una mujer que lleva la máscara de una esposa feliz, como Palomita lleva la máscara de un agente inmobiliario de éxito, como Ricardo lleva la máscara de un marido cariñoso. Mientras se dormía, pensó en las palabras de Catalina. La gente más cobarde se esconde detrás de máscaras. Me pregunto qué máscaras caerán primero cuando toda esta historia llegue a su fin. Marianela se despertó de madrugada con un ruido extraño. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Ricardo y bajó las escaleras. El ruido procedía del salón. Alguien estaba sacando los cajones de una vieja cómoda. Se quedó helada en la puerta. Ricardo, ya vestido de traje, estaba revisando metódicamente la cómoda. Los candelabros de plata que sus padres habían traído de Europa, el reloj antiguo, el joyero familiar, todo desaparecía en su maletín. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonaba ronca. Ricardo se estremeció, se dio la vuelta. Cariño, ¿ya te has levantado? Solo estoy haciendo una auditoría. Tengo que comprobarlo todo para el seguro. ¿A las 6 de la mañana? Hoy tengo una reunión importante, quería llegar antes. Mentira. Otra mentira. Marianela le vio cerrar apresuradamente el maletín. Todas aquellas cosas no eran simples objetos. Cada una guardaba una historia, un recuerdo, un pedazo de su familia. Al menos deja el reloj de mamá, le pidió en voz baja. Él dudó un segundo, pero no abrió el maletín. Lo siento, cariño. Lo necesito para las notas. Te lo devolveré en un par de días. Cuando se marchó, Marianela se sentó en la silla donde solía sentarse su madre. Pasó la mano por el reposabrazos, frotado hasta el brillo por años de tacto. Los primeros rayos de sol caían sobre la cómoda vacía, resaltando los rastros de las cosas que habían desaparecido. Llamó a Mateo. Se llevó los objetos de valor. Dijo que era para una tasación del seguro. Eso está mal. La voz del abogado sonaba preocupada. Muy malo. ¿Puedes venir ahora? En la oficina de Mateo, él y Catalina la estaban esperando. Había unos papeles sobre la mesa. Su marido ha cobrado casi todos los fondos, y ahora está sacando los objetos de valor de la casa, un esquema clásico de huida. Catalina pasó el brazo por los hombros de su amiga. Marí, tienes que estar preparada para lo peor. ¿Para qué exactamente? Mateo tamborileó con los dedos sobre la mesa. Lo más probable es que planeen vender la casa con documentos falsificados, coger el dinero y desaparecer. Probablemente ya hayan comprado los billetes. ¿Pero cómo? Los documentos son... Hay diferentes maneras. No todos los notarios son lo suficientemente cuidadosos, sobre todo si están bien pagados. Marianela cerró las manos en puños. Tengo que hacer algo. Ya lo haces, dijo Mateo suavemente. Tienes la situación bajo control, pero hay que tener aún más cuidado. De vuelta a casa, Marianela subió a su estudio. En su caballete había un cuadro inacabado. Las montañas, el cielo, las nubes. Era como si todo estuviera congelado, esperando una tormenta. Cogió un pincel, intentó trabajar, pero los colores no se fijaban bien. Llamaron a la puerta. Aurora estaba en el umbral con una taza de té recién hecho. Le he visto salir esta mañana, dijo la vecina al entrar, con un maletín grande. Marianela asintió. Se llevó cosas, el reloj de mamá, la plata, las joyas. Aurora dejó la taza sobre la mesa. ¿Sabes? Cuando mi marido estaba a punto de irse, también empezó con eso. Primero el dinero, luego las cosas. Dijo que lo devolvería todo. ¿Y lo hizo? Claro que no. Sonrió Aurora con amargura.
La gente así nunca devuelve nada. Se sentaron junto a la ventana mirando las montañas a lo lejos. El sol subía cada vez más, proyectando largas sombras sobre la calle. Le oí hablar por casualidad, dijo Aurora de repente. Anoche. Estaba hablando por teléfono en el jardín. Marianela se adelantó. ¿Qué oíste? Algo sobre entradas, para la semana que viene, y sobre unos papeles que hay que hacer antes. A Marianela le temblaron tanto las manos que casi se le cae la taza, así que tenían una semana como mucho. Después de que Aurora se fue, llamó a Mateo. Tienen entradas, para la semana que viene. ¿Estás segura? Un vecino oyó la conversación. Hubo una fuerte pausa en el teléfono. Bien, así que hay menos tiempo del que pensábamos. Contactaré con las notarías, les avisaré. El día se alargó interminablemente. Marianela recorrió la casa, tocando los lugares vacíos donde antes había cosas. Cada desaparición hacía eco de un dolor en su corazón, no por el coste, sino por los recuerdos que llevaban asociados. Ricardo regresó por la tarde. Pasó junto a ella, apenas asintió y se encerró en su estudio. Una hora más tarde, oyó su voz apagada, la llamada de nuevo. Subió las escaleras intentando pisar sin hacer ruido. Se quedó en la puerta del despacho escuchando. Sí, los papeles están casi listos. No, ella no sospecha nada. Por supuesto, todo será legal, no te preocupes. Ya tengo los billetes, a tu nombre también. Marianela retrocedió hacia la puerta. Sus oídos hacían ruido, sus manos estaban frías. Una cosa era adivinar y otra muy distinta oír la confirmación con sus propios oídos. Volvió al dormitorio y se tumbó en la cama. Podía ver las estrellas a través de la ventana, brillantes, frías, indiferentes. En algún lugar de la ciudad estaba la mujer que había ayudado a su marido a arruinarles la vida. Una mujer para la que ya se había comprado un billete. En el silencio de la casa, el reloj hacía tic-tac. Ya no era el de mamá, llevada por la mañana a un destino desconocido. Solo un reloj electrónico barato en la pared. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. Ricardo subió al dormitorio a medianoche. Se tumbó a mi lado sin darme las buenas noches. Olía a whisky y a cigarrillo. Marianela permanecía inmóvil, contando los latidos de su corazón. Cada latido los acercaba más al desenlace, al momento en que se arrancarían todas las máscaras. La mañana comenzó con lluvia. Fuertes gotas tamborileaban sobre el techo del estudio donde Marianela intentaba trabajar en su cuadro. Estaba mezclando colores, añadiendo tonos oscuros al paisaje, nubes de tormenta sobre las montañas, sombras en el valle, el viento inquieto en las copas de los árboles. Sus manos se movían automáticamente, aplicando pincelada tras pincelada, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La conversación de ayer la mantenía ocupada. Billetes, papeles, planes que no debía conocer. Cada detalle se sumaba a un cuadro general de traición tan sombrío como el cielo tormentoso de su lienzo. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. En el umbral estaba Ricardo, desacostumbradamente serio, con un traje estricto. «Tenemos que hablar», dijo, entrando. Marianela dejó el cepillo. Un escalofrío la recorrió. Nunca había visto a su marido tan formal en su casa. ¿Sobre qué? Su voz sonaba ronca. Ricardo se sentó en una vieja silla, miró a su alrededor como si viera el taller por primera vez. Sobre nuestro futuro, sobre la casa. ¿Y la casa? Creo que deberíamos venderla. Ahí estaban. Las palabras que había estado esperando y temiendo aparecieron. Marianela agarró la paleta con más fuerza. ¿Por qué? Es la casa de mis padres. Exactamente por qué. Ricardo habló en voz baja, persuasivamente. Es demasiado grande para nosotros dos, demasiado vieja. Necesita reparaciones constantes. Podríamos comprar algo más pequeño, más moderno. No. Marie, sé sensata. Es una oferta favorable. Tengo un comprador.
Ya has encontrado un comprador, sin preguntarme. Arrugó ligeramente la nariz. Quería comprobarlo primero. Se trata de gente muy reputada. Están dispuestos a pagar un buen precio. Marianela lo miró fijamente, intentando ver en aquel hombre extraño y oficial al Ricardo que una vez había amado. No funcionaba. Esta casa no está en venta, dijo con firmeza. Nunca. Estás siendo infantil. La irritación apareció en su voz. Es solo un edificio, paredes viejas. Podríamos empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida? Sonrió con amargura. ¿Con quién, Ricardo? Él se puso rígido, su rostro se contorsionó por un momento. ¿Qué quieres decir? No importa. Marianela se volvió hacia el lienzo. La casa no está en venta. Es mi última palabra. Permaneció de pie un minuto más y luego salió dando un portazo. Marianela se quedó mirando el cuadro. Las nubes de tormenta sobre las montañas parecían proféticas. La galería estaba inusualmente silenciosa. La señora Méndez se había marchado por negocios, dejando a Marianela sola. Estaba arreglando los cuadros nuevos cuando sonó el teléfono. Era Mateo. Tenías razón, dijo sin preámbulos. He comprobado todas las notarías de la ciudad. Están buscando a alguien que acepte formalizar el trato sin demasiadas preguntas. Solo me ofreció venderme la casa. ¿Y qué le dijiste? Lo rechacé. Bien, se calló Mateo. Pero ahora pueden actuar más rápido. La negativa podría asustarlos. Después del trabajo, Marianela se reunió con Catalina y Mateo en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El camarero les trajo café, pero nadie tocó sus tazas. Esto es lo que hemos averiguado. Mateo extendió unos papeles sobre la mesa. Su marido retiró casi 200,000 pesos de la cuenta, vendió las existencias de la tienda, pidió un préstamo contra el equipo, todo esto en el último mes. ¿Y Palomita? Dejó su trabajo en la inmobiliaria hace 15 días. Catalina apretó la mano de su amiga. Se están preparando para huir, Mari. Lo sé. Marianela miró por la ventana donde la lluvia convertía la calle en un torrente de barro. Se llevó todos los objetos de valor de la casa. Dijo que era para tasar. Esquema clásico, asintió Mateo. Primero el dinero, luego los objetos de valor, luego los bienes inmuebles. Quieren tenerlo todo hecho antes de irse. ¿Qué hago? Esperar y estar preparado para cualquier cosa. En casa, Marianela sorprendió a Ricardo hablando por teléfono. Él terminó rápidamente la conversación al verla. Pensé en lo que dijiste, dijo conciliador. Quizá podríamos volver a hablarlo, cenando. No hay nada que discutir. Marí, entiéndelo, quiero lo mejor, para los dos. Ella le miró a los ojos. ¿De verdad? ¿Para los dos? Algo brilló en su mirada, culpa, miedo, pero desapareció rápidamente. Por supuesto, sabes cuánto te quiero. Marianela subió al dormitorio sin contestar. Cada palabra que decía era mentira, cada gesto, cada sonrisa, todo falso, artificioso, ajeno. Se sentó en la cama, pasó la mano por la colcha. ¿Cuántas noches habían pasado aquí juntos? ¿Cuántas conversaciones, planes y esperanzas habían compartido en esta habitación? Y todo el tiempo él había estado preparando su traición, planeando cómo robarle su casa, su herencia, su vida. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Se avecinaba una tormenta, de verdad, no pintada en un lienzo. Marianela se acercó a la ventana. Corrientes de agua caían por el cristal, desdibujando el contorno del mundo exterior. En algún lugar, en ese espacio borroso, había una mujer esperando a su marido. Había billetes a su nombre. Había planes que ella no debía conocer. Llamaron a la puerta en silencio. Ricardo. Te he traído té, dijo. Y siento la conversación de esta mañana. Fui demasiado atrevido. Ella cogió la taza sin mirarle. Gracias. Cenamos juntos, como solíamos hacer. No tengo hambre.
Se quedó un rato más en la puerta y se marchó. Marianela dejó el té sobre la mesa. Incluso este simple gesto de cariño parecía ahora parte de algún plan, otro intento de manipulación. Por la noche tardó mucho en dormirse. Ricardo yacía a su lado, pero era como si hubiera crecido un muro entre ellos. De mentiras, de traición, de confianza rota. Mañana sería otro día. Nuevos intentos de convencerla, nuevos planes a sus espaldas, y en algún lugar del horizonte el desenlace de esta historia, tan inevitable como las nubes de tormenta en su cuadro. Marianela se despertó con el ruido de un portazo. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Ricardo se había marchado de nuevo antes del amanecer, dejando una taza de café sin terminar y una tostada sobre la mesa de la cocina. Ella recogió mecánicamente los platos, limpió la mesa, corrió las cortinas, acciones familiares que ahora parecían los últimos días de una vida pasajera. Había un ajetreo inusual en la tienda de Ricardo. A través de la ventana, Marianela podía ver a los de la mudanza sacando cajas de mercancías. En la puerta colgaba un anuncio: rebajas totales, descuentos de hasta el 70%. Se quedó de pie en el lado opuesto de la calle, viendo cómo los compradores se agolpaban en la entrada, cogiendo artículos a precios de saldo. «Se está vendiendo todo», dijo al teléfono de Mateo. «La tienda está casi vacía». Parece que se están preparando para el acto final. La voz del abogado sonaba tensa. «Tenemos que tener mucho cuidado». Palomita apareció en la puerta de la tienda. Hoy vestía un estricto traje de negocios y zapatos de tacón alto. Hablaba de algo con Ricardo, mostrándole papeles en una carpeta de cuero. Estaban muy juntos, casi tocándose los hombros. Marianela se dio la vuelta y caminó hacia la galería. Cada paso era difícil, como si tuviera un gran peso en los pies. En su mente se agolpaban fragmentos de conversaciones, frases escuchadas, miradas casuales. Todo formaba una imagen de traición, cuidadosamente planeada y casi ejecutada. La galería estaba vacía. La señora Méndez había dejado una nota. «Marí, por favor, termina de colgar las nuevas obras. Volveré esta tarde». Marianela caminaba lentamente entre los cuadros, reordenándolos, cambiándolos de lugar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacia el mediodía, Palomita entró en la galería, sola. Sus tacones repiquetearon con fuerza sobre el suelo de madera. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional. «¿Se acuerda de mí? Estuve aquí con un cliente la semana pasada». Marianela asintió sin fiarse de su voz. «Tengo otro cliente interesado en el arte», continuó Palomita. «Quizá nos pasemos esta noche. Trabajas hasta las 7, ¿no?» «Sí». Palomita recorrió la galería, mirando los cuadros. Se detuvo en la obra de Marianela, la de las nubes de trueno sobre las montañas. «Interesante obra», comentó. «Tan inquietante. ¿Es tuya?» «Sí». «Sabes, hay algo profética». Palomita se volvió hacia Marianela, como una premonición de algo inevitable. Sus miradas se encontraron. Algo brilló en los ojos de Palomita. ¿Un desafío? ¿Una advertencia? Pero inmediatamente desapareció tras una máscara de cortesía profesional. «Nos vemos esta noche», dijo, dirigiéndose a la salida. «Espero que mi cliente aprecie tu trabajo». Cuando se marchó, Marianela se hundió en una silla. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono y marcó el número de Catalina. «Cata, estuvo aquí, en la galería». «¿Palomita? ¿Qué quería?» Hablaba de algún cliente interesado en el arte, pero era una excusa. Vino a mostrarse, para hacerme saber que sabe quién soy. Catalina guardó silencio un momento. «Marí, ten cuidado. Las mujeres así son peligrosas». «Lo sé. Estaba mirando mi cuadro». Dijo que había algo profético en él. ¿Era una amenaza? No lo sé. Tal vez una advertencia. Después de comer, llegó Mateo. Se sentaron en una pequeña habitación trasera de la galería, hablando en voz baja.
Debería resolverse mañana, dijo. Mis fuentes dicen que han encontrado un notario dispuesto a formalizar el acuerdo sin demasiadas preguntas, un tal Alvarado. ¿Qué hacemos? Esperar. Ya he avisado a la policía. En cuanto intenten utilizar documentos falsos, les pillaremos. Marianela miró por la ventana donde el cielo gris prometía lluvia. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal, dijo Mateo con firmeza. Tenemos los documentos originales. Hay pruebas de sus maquinaciones con la tienda. Hay testigos. Al volver a casa por la noche, Marianela sorprendió a Ricardo haciendo la maleta. Estaba metiendo ropa en una maleta grande que había sobre la cama. ¿Te vas?, preguntó ella, intentando que su voz sonara normal. Sí, un viaje de negocios. Durante un par de días, ni siquiera miró en su dirección. Tengo que reunirme con unos proveedores en la capital. Una mentira. Otra mentira. Marianela lo miró doblarse las camisas, pulcra y metódicamente, como hacía siempre. Incluso en esta última traición, seguía siendo pedante. En la mesa junto a la cama sonó su teléfono. Ricardo lo cogió demasiado deprisa y salió de la habitación. A través de la puerta entreabierta se oyeron retazos de conversación. Sí, todo está listo. Mañana a las 10. No, no sospecha nada. Por supuesto, tengo los documentos conmigo. Marianela permaneció sentada, inmóvil, hasta que sus pasos en la escalera enmudecieron. Entonces sacó su teléfono. ¿Mateo? Mañana a las 10. Estarán en la notaría de Alvarado. Bien, prepárate. Mañana habrá terminado. La noche descendió sobre la ciudad, trayendo consigo la lluvia. Ricardo trabajó en su despacho, estudiando unos papeles hasta bien entrada la noche. Marianela se tumbó en la cama, escuchando el sonido de la lluvia y el susurro de los papeles detrás de la pared. Mañana se decidiría todo. En la oscuridad pensó en Palomita, en sus palabras sobre el cuadro, en lo inevitable, en las nubes de tormenta que se cernían sobre las montañas pintadas. Quizás realmente había previsto todo esto cuando las pintó. Quizá su subconsciente trataba de advertirla, derramando su ansiedad sobre el lienzo. Ricardo entró en el dormitorio a medianoche. Se tumbó a su lado, sin intentar siquiera fingir ternura. Mañana todo iba a cambiar. Mañana caerían las máscaras. Mañana. Marianela cerró los ojos, fingiendo dormir mientras el hombre que planeaba robarle la vida yacía a su lado. Marianela se despertó con la cama vacía. Los primeros rayos de sol apenas atravesaban las cortinas. Sobre la almohada, a su lado, había una nota escrita con letra familiar. He salido por negocios. Volveré esta noche. Arrugó el papel en su puño. Una última mentira. Se hizo un silencio desacostumbrado en la casa. Marianela se dirigió al dormitorio y abrió la caja fuerte. Estaba vacía. Los documentos falsos habían desaparecido. Así que estaba empezando. Le temblaban las manos cuando marcó el número de Mateo. Se llevó los documentos, dijo con voz apagada. Y se fue. ¿A qué hora? No lo sé exactamente. Me desperté y se había ido. Comprueba la geolocalización de su teléfono. Marianela abrió la aplicación. Apareció un pequeño punto en el mapa, el centro de la ciudad, la zona de los nuevos edificios de oficinas. Está en el centro de negocios. La notaría de Alvarado también está allí. La voz de Mateo se volvió dura. Salga inmediatamente. Voy para allá. El taxi se arrastraba por las calles matutinas de San Jerónimo. Marianela se sentó en el borde del asiento, agarrando su bolsa de documentos originales. Pasaban lugares familiares. La panadería donde Ricardo y ella compraban pan fresco los domingos, el parque donde paseaban por las tardes, la cafetería donde él le había pedido matrimonio. Todos aquellos lugares parecían ahora decorados de una cruel obra de teatro. El teléfono vibró. Un mensaje de Catalina. «Aguanta, Marí. Estamos contigo». El centro de negocios la recibió con fachadas de cristal y gente apresurada.
Mateo esperaba a la entrada del edificio donde estaba la notaría. «Ya están aquí», dijo en lugar de un saludo. «Les he visto entrar. A los dos. ¿Y ahora qué?» «Vamos arriba. La policía llegará en 5 minutos». El vestíbulo olía a cuero caro y café. El guardia les saludó con indiferencia, sin preguntarles a dónde iban. El ascensor subió lentamente, contando las plantas. 5º, 6º, 7º. El despacho ocupaba la mitad de la 8ª planta. Un cartel brillaba en la puerta. Notario Alvarado y asociados. Mateo agarró el picaporte. ¿Listo? Marianela asintió. El interior estaba fresco y silencioso. La joven recepcionista levantó la vista de su ordenador. ¿Puedo ayudarles? Necesitamos ver al notario Alvarado. Es urgente. Tiene clientes ahora mismo. Se trata de esos clientes. Mateo sacó su identificación. Abre la puerta. Inmediatamente. La secretaria se puso pálida. Pulsó un botón bajo el escritorio. La puerta del despacho del notario se abrió con un chasquido silencioso. Entraron sin llamar. Ante el enorme escritorio estaba sentado un hombre corpulento con un traje caro. El notario Alvarado. Frente a él estaban Ricardo y Palomita. Delante de ellos había documentos que les resultaban familiares, las mismas falsificaciones que habían guardado ayer en la caja fuerte. Ricardo dio un respingo al ver a su mujer. Su rostro se contorsionó. «¿Mari? ¿Qué haces aquí?» «Detener un crimen». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Señor Alvarado, estos documentos son falsos». El notario frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con falsificados? El señor Esquivel ha proporcionado todos los papeles necesarios». Marianela sacó los originales de su bolso. «Estos son los documentos reales de la casa, y las que tiene delante son falsas». Palomita se levantó lentamente de la silla. «Ricardo, dijiste que todo estaba arreglado, que tu mujer estaba de acuerdo con la venta». «Nunca estuve de acuerdo en vender la casa». Marianela puso los papeles sobre la mesa. «Y nunca firmé un poder para venderla». Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. 2 policías entraron en el despacho. Detrás de ellos asomaba el rostro ansioso de la secretaria. «¿Señor Alvarado?» El policía de mayor rango mostró su identificación. «Hemos recibido una denuncia por intento de fraude inmobiliario». El notario movió confusamente la mirada de un documento a otro. «Yo no lo entiendo. Estos papeles parecían auténticos». «Eso es porque es una falsificación de muy alta calidad», dijo Mateo, «hecha especialmente para una ocasión así». Ricardo se precipitó hacia la puerta, pero un policía le cerró el paso. «Quédese donde está, señor Esquivel. Tendremos que hacerle algunas preguntas». Palomita se hundió en su silla. Su impecable maquillaje no podía ocultar la palidez de su rostro. «No sabía nada de la falsificación. Me dijeron que todos los papeles estaban en regla». «¿En serio?» Mateo sonrió. «¿Y los billetes de avión?» «Tampoco sabía nada». Ricardo se volvió hacia Marianela. «Mari, escucha, te lo puedo explicar todo». «No», negó ella con la cabeza. «Ya no». Los policías empezaron a redactar un informe. El notario Alvarado se secaba nerviosamente la frente con un pañuelo mientras respondía a las preguntas. Palomita permanecía inmóvil con la mirada fija en un punto. Ricardo intentaba explicar algo, pero sus palabras sonaban falsas y patéticas. En un momento dado, Marianela sintió un toque en el hombro. Era Mateo. «Vámonos», dijo en voz baja. «Se las arreglarán sin nosotros aquí». El pasillo era silencioso y fresco. Marianela se apoyó en la pared, sintiendo cómo se liberaba la tensión de las últimas semanas. ¿Qué pasará ahora? Serán detenidos. Comenzará una investigación. Con pruebas así, les espera un tiempo serio. ¿Y la casa? La casa seguirá siendo suya, como siempre ha sido. Bajaron al vestíbulo.
Catalina las esperaba en la entrada, preocupada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Abrazó a su amiga en silencio. Fuera brillaba el sol. La gente se apresuraba en sus quehaceres, sin prestar atención a las 3 personas que estaban en la entrada del edificio de oficinas. Nadie sabía que aquí se acababa de destruir una vida y había comenzado otra. En algún lugar del piso de arriba, en la notaría de Alvarado, los agentes de policía seguían redactando el informe. Ricardo y Palomita estaban declarando. Su elaborado plan se desmoronaba como un castillo de naipes. Y Marianela, de pie al sol, sintiendo el viento cálido contra su cara, pensaba en su cuadro inacabado, en los nubarrones sobre las montañas, en la inminente tormenta que por fin estallaba, una tormenta purificadora que limpiaba las mentiras y la traición. En la bolsa estaban las escrituras originales de la casa, el hogar que había conseguido proteger. Una casa que guardaba el recuerdo de sus padres, de días felices, de un amor que había resultado ser una mentira. Pero eso ya no importaba. La tormenta había pasado y el cielo estaba despejado. La comisaría recibió a Marianela con el frescor del aire acondicionado y el olor a café. El oficial de guardia la acompañó a un pequeño despacho donde ya esperaba el investigador, un hombre delgado, de mediana edad y mirada atenta. «Señora Castañeda, siéntese», le indicó una silla frente a su escritorio. «Soy el investigador Ramírez. Tenemos que tomarle declaración». Mateo se sentó junto a Marianela. Su presencia le tranquilizó. Sobre el escritorio del investigador había carpetas de documentos, reales y falsos, ordenados en expedientes separados. «Dígame, ¿cuándo sospechó por primera vez que su marido planeaba una estafa en su casa?» Marianela cruzó las manos sobre el regazo. «Hace 2 semanas. Empezó a preguntar por las escrituras de la casa. Dijo que era para una auditoría fiscal». El investigador tomó notas en su cuaderno. ¿Y qué le hizo dudar de lo que decía? Al principio fueron pequeñas cosas, conversaciones telefónicas extrañas, regresos tardíos a casa. Luego encontré correspondencia en su teléfono. En la habitación contigua, Palomita estaba siendo interrogado. A través de las finas paredes se oían voces apagadas. Marianela intentó no escuchar. «La señora Valdés afirma que no sabía nada de los documentos falsificados», dijo el investigador. «Dice que el señor Esquivel la convenció de que todo era legítimo». Mateo tarareó. «¿Y los billetes de avión? ¿Y también dejó la agencia por accidente?» El investigador pasó una página de su cuaderno. «Hemos comprobado sus cuentas bancarias. En el último mes, el señor Esquivel transfirió una importante cantidad de dinero a la cuenta de la señora Valdés». «Un depósito», asintió Mateo, «para ayudar en la estafa». Marianela miró por la ventana donde las palomas revoloteaban contra el cielo gris. En algún lugar del edificio estaba Ricardo, testificando, intentando justificarse. ¿O ya se había dado cuenta de la inutilidad de mentir? «Señora Castañeda», la voz del investigador la devolvió a la realidad. «Necesitamos conocer todos los detalles. ¿Cuándo decidió acudir a un abogado?» «Después de hablar con una amiga, me aconsejó que acudiera a su hermano, el señor Urrutia». «¿Y fue idea suya cambiar los documentos?» «No, fue sugerencia de Mateo, para pillarles con las manos en la masa». Se oyeron pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entró un joven policía. «Señor Ramírez, el detenido está dispuesto a declarar. Solicita a un abogado». El investigador asintió. «Enseguida voy». Al cerrarse la puerta, se volvió hacia Marianela. «Tenemos pruebas suficientes. Intento de fraude inmobiliario, falsificación de documentos, posiblemente blanqueo de dinero a través de la tienda. Se enfrentan a penas graves de cárcel». Marianela permaneció inmóvil. Las palabras beauty y brillo sonaban irreales, como si se refirieran a otra persona, no a la persona con la que había vivido tantos años. «¿Qué va a pasar con la tienda?», preguntó.
Se embargarán sus bienes. Comenzará una auditoría financiera, pero eso ya no le concierne. Se volvieron a oír pasos en el pasillo. Esta vez era Catalina, excitada, con los ojos enrojecidos. «¡Marí!», corrió hacia su amiga. «Acabo de verle. A Ricardo. Se lo llevan para interrogarlo. ¿Cómo está? ¿Qué importa?». Catalina se sentó a su lado, apretó la mano de su amiga. Después de lo que hizo, el investigador reunió los papeles en una carpeta. «Señora Castañeda, necesitaremos unas horas más. Tenemos que terminar todo el papeleo». La sala de espera estaba en silencio. Solo el reloj de la pared hacía tic-tac y la fuente de agua del rincón hacía ruido. Marianela se sentó entre Mateo y Catalina sintiéndose repentinamente vacía. «¿Quieres un café?», preguntó Catalina. «No, solo quiero que esto termine». Alrededor de las 3 de la tarde, los llamaron de nuevo a la oficina del investigador. En el despacho estaba sentado también el fiscal, un hombre de aspecto severo y traje caro. «Señora Castañeda», empezó, «la situación es grave. Tenemos todas las pruebas del intento de fraude. Su marido se ha declarado culpable». Marianela se estremeció. Se ha declarado culpable. Entonces ya no tenía sentido seguir fingiendo. ¿Y Palomita? La señora Valdés intenta presentarse como víctima de las circunstancias, pero los hechos dicen otra cosa. El fiscal sacó unos papeles de una carpeta. «Hemos encontrado un borrador del contrato de compraventa. Su casa iba a ser vendida por el triple del valor de mercado. Un claro indicio de blanqueo de capitales». «A través de la tienda», añadió Mateo. «Por eso vendía con tanta prisa». Volvió a oírse ruido en el pasillo. Voces apagadas, pasos, portazos. Marianela trató de no pensar en el hecho de que, en algún lugar cercano, Ricardo estaba declarando contra su ama, y probablemente ella estaba haciendo lo mismo. «¿Y ahora qué?», preguntó. El fiscal volvió a guardar los papeles en la carpeta. «Ahora empezará la investigación. Habrá un juicio. Tendrá que comparecer como testigo. ¿Y la casa? La casa seguirá siendo suya. Además, tendrá derecho a una indemnización por daños morales. Más interrogatorios, más papeles. Otra vez las preguntas a las que había que responder con claridad y precisión, aunque por dentro todo estuviera atenazado por el dolor y el cansancio. Estaba anocheciendo cuando por fin salieron de la comisaría. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y pesado. Catalina le ofreció ir a su casa, pero Marianela negó con la cabeza. «No, quiero ir a casa». «¿Estás segura? ¿Quizá no deberías estar sola?» «Debería. Necesito acostumbrarme». Mateo paró un taxi. «Te llamaré mañana. Tenemos que seguir hablando». En casa, Marianela permaneció largo rato en el pasillo sin encender la luz. En la oscuridad, la casa le parecía extraña, desconocida. Caminó lentamente por las habitaciones, encendiendo las lámparas una a una. El dormitorio estaba desordenado, prueba del apresurado equipaje de Ricardo. En el cuarto de baño aún colgaba su toalla. En la cocina había una taza de café sin terminar. Subió al estudio. Un cuadro inacabado la esperaba. Montañas, nubes de tormenta, una tormenta premonitoria. La tormenta ya había pasado, pero permanecía en el lienzo, congelada en el tiempo, como un monumento a su vida arruinada. La mañana estaba nublada. Marianela estaba sentada en la recepción del centro de detención, esperando permiso para reunirse con Ricardo. Mateo había insistido en esta conversación, dijo que tenía que ofrecerle un trato. Las paredes grises, la silla de plástico duro, el olor a desinfección. Todo el lugar parecía irreal, como el decorado de una mala película. En las sillas vecinas se sentaban otros visitantes, mujeres cansadas, hombres ceñudos, todos con la misma expresión de depresión en el rostro. Una joven de uniforme tecleaba algo monótonamente en un ordenador, levantando de vez en cuando la vista hacia la siguiente persona que entraba.
Señora Castañeda, apareció bruscamente el guardia. Pase. La sala de visitas era pequeña e impersonal. Una mesa, 2 sillas, una ventana enrejada. Ricardo entró unos minutos después. Parecía agotado, arrugado, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había sido hacía solo unos días. Mari intentó sonreír, pero la sonrisa le salió patética. No es necesario. Ella levantó una mano deteniéndolo. Estoy aquí por negocios. Se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. Su anillo de boda aún estaba en su dedo, un detalle extraño que rascaba la mente. Tengo una propuesta. Marianela sacó unos papeles de su bolso. O mejor dicho, la tiene mi abogado. Te escucho. Renuncias a todas las reclamaciones sobre los bienes adquiridos conjuntamente, completamente. La tienda, las facturas, el coche, todo va para mí. A cambio, te tomo declaración. Ricardo se pasó una mano por la cara. ¿Y si no lo haces? Entonces habrá un juicio, con pruebas de falsificación de documentos, intento de estafa, blanqueo de dinero a través de la tienda. Mateo dice que son 8 años mínimo. El silencio flotaba en la habitación. Un pájaro pasó volando junto a la ventana, su sombra se deslizó por la mesa entre ellos. Palomita, empezó. Ya ha declarado contra ti, interrumpió Marianela. Me lo ha contado todo, lo del plano de la casa, lo de los billetes, lo del dinero. Sus hombros se hundieron. Ahora parecía completamente destrozado. Un hombre cuyo plan perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. ¿Cuánto tiempo tengo para decidirme? Hasta esta noche. Entonces retiraré la oferta. Cogió los papeles y empezó a leer. Marianela lo observó, intentando ver en aquel desconocido al hombre que una vez había amado. No lo consiguió. Aquí dice que debo devolver todos los objetos de valor que me llevé de la casa. Sí, hasta lo último. ¿Y si algo ya ha sido vendido? Entonces lo compras y lo devuelves, o compensas el coste. Volvió a releer los papeles. ¿Y la tienda? Allí hay un préstamo. Eso ya es cosa mía, como todo lo demás. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. El guardia le estaba recordando que la hora de la reunión estaba llegando a su fin. Ricardo levantó la vista de los papeles. ¿Qué pasa con el amor? Marianela sonrió con amargura. Ya no existe, tampoco la confianza y tampoco el respeto. Lo único que queda es este trato. Cogió el bolígrafo, dudó un segundo. Sabes, yo te quería de verdad. Érase una vez. No tienes por qué, ella negó con la cabeza. Solo fírmalo. El bolígrafo arañó el papel. Un trazo, otro, página tras página. Con cada firma era como si un muro creciera entre ellos, más alto, más fuerte. Esto es todo. Marianela recogió los papeles. Adiós, Ricardo. Salió sin mirar atrás. En la recepción la esperaba Mateo. ¿Firmado? Sí, tal y como habíamos planeado. Bien, hoy presentaré los papeles. Fuera lloviznaba ligeramente. Marianela se levantó el cuello del abrigo, caminó hacia la parada de taxis. Mateo caminaba a su lado. ¿Estás segura de que quieres quedarte con la tienda? Hay muchos problemas de papeleo. Estoy seguro. Puedo arreglármelas. En el taxi se tapó los ojos. Los acontecimientos de los últimos días pasaron por su mente como una película. Engaño, traición, exposición. Y ahora este último encuentro, la última conversación, las últimas firmas. En casa, lo primero que hizo fue subir al estudio. El cuadro inacabado seguía en el caballete. Montañas, nubes, una tormenta premonitoria. Cogió un pincel y mezcló nuevos colores. Colores cálidos, huecos entre las nubes, un atisbo de arco iris tras la tormenta. Llamaron a la puerta. Catalina trajo café caliente y pastas frescas. ¿Cómo te fue? Firmó. Mateo dice que estará hecho para esta noche. Se sentaron junto a la ventana, mirando la calle mojada.
Catalina guardó silencio, dándole a su amiga la oportunidad de ordenar sus pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente Marianela, «pensé que dolería más, pero solo hay vacío por dentro. Ya pasará, con el tiempo, supongo, pero ahora mismo solo quiero terminar este cuadro». Catalina miró el lienzo. «¿El cuadro ha cambiado? ¿Se ha vuelto más claro?». «Sí, como todo a su alrededor». Por la noche, Mateo llamó. «Los papeles han sido aceptados. Mañana puedes recoger tus cosas en la tienda. Enviaré a mi ayudante para que te ayude con el inventario». «Gracias, Mateo, por todo». La casa estaba en silencio. Marianela recorrió las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, las cosas. Todo aquí guardaba recuerdos, tanto buenos como malos. Pero ahora esos recuerdos ya no dolían. Sobre la mesa del salón había una fotografía de ella y Ricardo el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Cogió el marco y lo guardó en un cajón. El pasado debe quedarse en el pasado. Subió al estudio y encendió una vieja lámpara de escritorio. La luz cae sobre el lienzo y hace que aparezcan nuevos detalles. Destellos de sol entre las nubes, tonos cálidos en las laderas de las montañas, un atisbo de primavera en el valle. Ha pasado exactamente un año desde aquellos acontecimientos que pusieron su vida patas arriba. La Galería Aurora, una de las más prestigiosas de la capital, se preparaba para la inauguración de una nueva exposición. Su exposición. Marianela estaba en la entrada, mirando el cartel con su nombre. Mari Castañeda, Montañas y Tormentas. 12 cuadros pintados a lo largo de este año, una historia de superación contada con colores y luz. «Todo está listo, señora Castaneda». Apareció a su lado la directora de la galería, una elegante mujer de unos 50 años. «En una hora empezarán a llegar los primeros invitados». Dentro olía a pintura fresca y a flores. Paredes blancas, iluminación puntual, sus cuadros en sencillos marcos de madera. La pieza central era la misma obra. Montañas bajo un cielo tormentoso, pero ahora terminadas, transformadas. El sol se abría paso entre las nubes y las flores de primavera florecían en el valle. Catalina fue la primera en llegar, trayendo un ramo de lirios blancos. «Marí, esto es increíble. Te dije que algún día expondrías en la capital». La señora Méndez, su primera mentora de una pequeña galería de San Jerónimo, también acudió a la inauguración. «Siempre supe que tenías verdadero talento, chica». A las 7, la galería estaba llena de gente. Críticos, coleccionistas, periodistas, todos miraban sus obras, discutían sobre técnicas y colores. Marianela iba de un grupo a otro, respondiendo preguntas, explicando el concepto. «Esta serie tiene mucha emoción», dijo la historiadora del arte Canosa, deteniéndose en el cuadro central. «Especialmente la transformación de la luz, de la oscuridad total a destellos de esperanza». La velada transcurrió sin sobresaltos, entre música suave y conversaciones. 4 de los cuadros ya se habían vendido. El quinto tenía una pequeña pegatina roja de «vendido». «Disculpe». Se dio la vuelta. Delante de ella había un hombre alto, de unos 40 años, con un traje impecable y una mirada atenta en sus ojos oscuros. «Usted es el autor, ¿verdad?», señaló el cuadro del centro. «Me llamo Alejandro Montes. Me gustaría hablar de esta obra». Se detuvieron frente al cuadro. Alejandro permaneció largo rato en silencio, mirando el lienzo. «Sabe, llevo 15 años coleccionando pintura contemporánea, pero pocas veces me he topado con una obra con tanta profundidad de experiencia». «Es una historia muy personal», dijo Marianela en voz baja. «Me doy cuenta. Aquí todo lo cuenta, cada trazo, cada matiz. Una historia de pérdida y renacimiento, contada en el lenguaje de las montañas y el cielo». Lo comprendió.
Entendió realmente lo que ella quería transmitir. «Me gustaría comprar este cuadro», dijo Alejandro. «Si no se ha vendido ya». «No, no está vendido, pero es la obra más cara de la exposición. El precio es irrelevante. Esas cosas no tienen precio». Caminaron hasta el despacho de la recepcionista, archivando papeles. Alejandro extendió un cheque sin regatear. Luego se dirigió a Marianela. «Sabes, hay un pequeño restaurante cerca con una comida colombiana increíble. ¿Me permites que te invite a cenar? Me encantaría saber más sobre su trabajo». Marianela dudó. Hace un año se habría negado, se habría escondido detrás de su dolor como un escudo. Pero ahora... «La exposición cierra en una hora», dijo. «Me encantaría conocer tu colección». No había nada de esa falsa cortesía en su sonrisa que ella recordaba tan bien, solo genuino interés y calidez. «Estaré esperando en la entrada», dijo y dio un paso atrás, dándole la oportunidad de seguir charlando con sus invitados. Catalina se puso inmediatamente a su lado. «¿Quién es?» «Un coleccionista. Compró el cuadro del centro». «Y lo invitó a cenar», sonrió su amiga. «Es guapo». «Cata». «¿Qué? Ha pasado un año, Marí. No puedes esconderte en tu taller para siempre». Quizá Catalina tenía razón. Tal vez realmente era hora de pasar página. No solo en el arte, sino en la vida. La última hora de la exposición pasó volando. Los invitados se marchaban, llevándose sus catálogos e impresiones. El director de la galería da la mano a los críticos. Marianela estaba junto a su cuadro, ya vendido, despidiéndose. ¿Lista? Alejandro apareció junto a ella, sosteniendo su abrigo entre las manos. Al otro lado de las puertas de la galería, el atardecer bogotano brillaba con luces. Una brisa cálida traía el aroma de los árboles en flor y de una tormenta cercana. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos, pero ya no asustaban a Marianela.